Saludos amigos, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y pues llegamos a un nuevo video el día de hoy queriendo mostrarles cómo hago la limpieza de mi aerógrafo, ya que la última vez que lo usé pues no lo limpié y está bastante sucio. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para limpiarlo correctamente. Lo primero que vamos a necesitar es un kit de limpieza como este. Estos son unos cepillos y traen varias medidas, lo que me va a permitir limpiar correctamente la parte interna del aerógrafo. Si no tienen estos cepillos, pueden utilizar cepillos dentales o de ortodoncia. Lo segundo que vamos a necesitar es un kit limpia boquillas. Este es un kit para la limpieza interna de las boquillas. Como ven, trae varios grosores y varias medidas para limpiar esa pintura que a veces se nos acumula en la punta de la boquilla y nos tapa la salida y el paso de la pintura. Como ven acá en la parte de atrás trae todas las medidas y va a destapar las boquillas sin dañarlas. También necesitamos un depilador como estos para soltar algunas roscas que trae el aerógrafo en la entrada de aire. Para la limpieza de la copa voy a necesitar unos copitos de los oídos como estos, ya que no van a rayarnos el aerógrafo. También utilizo el aceite lubricante y por último un bote o un recipiente donde vamos a sumergir todas las piezas y aplicar el disolvente para que se ablande la pintura de nuestro aerógrafo. Así que vamos a comenzar con el desarmado. Voy a comenzar soltando el acople rápido que trae mi aerógrafo en la parte de abajo. Esta es una pieza adicional que yo le agregué al aerógrafo para conectarlo a la manguera. Luego de esto pues voy a quitar el mango de mi aerógrafo y voy a ubicar todas las piezas de tal manera que no se me vayan a perder. Ahora para retirar la aguja y toda la parte interna del aerógrafo voy a comenzar por la parte del frente retirando la primer pieza que se llama la corona. Al retirar la corona nos va a quedar al descubierta la punta del aerógrafo, debemos tener bastante cuidado de no doblarla. Luego de esto voy a retirar el cubreboquillas y por último voy a retirar la boquilla. Esta es una boquilla flotante y sale fácilmente con los dedos ya que no tiene rosca. Ahí tenemos toda la parte delantera desarmada. Ahora vamos a proceder a sacar la aguja. Para eso suelto esta pieza que es la que me permite retirar la aguja. Nunca la voy a retirar hacia atrás, siempre debemos retirarla hacia adelante, ya que la aguja va a guardar pintura y cuando esté seca, si la sacamos hacia atrás podremos dañar algunos empaques que estén internamente en el aerógrafo. Ahora sí vamos con la parte interna del aerógrafo para desmontar toda la parte del gatillo. Para eso quito esta pieza que es la que sostiene el fuelle y el resorte del gatillo. Una vez la he retirado, voy a proceder a retirar el resorte. Luego de esto el fuelle. Y por último voy a retirar el gatillo simplemente sacándolo hacia arriba. De esta manera tendríamos el 90% del aerógrafo totalmente desarmado. Ahora les voy a mostrar para qué vamos a utilizar el depilador. Este es un depilador que yo he conseguido, pero lo he modificado para soltar una rosca que trae el aerógrafo en la parte de la entrada del aire. Lo que he hecho es lijar la punta para adelgazarla y esta herramienta nos va a permitir sacar la válvula de aire que trae nuestro aerógrafo en la parte de abajo. Como se dan cuenta, entra perfectamente en los orificios y ya lo que debemos hacer es dar vuelta para retirar esta pieza. Este es un procedimiento que no se realiza todas las veces, pero yo les quería mostrar en este video cómo queda el aerógrafo totalmente desarmado. Debemos tener cuidado al momento de sacar esta pieza, ya que puede salir el resorte volando y lo podríamos extraviar. Ya ahora voy a sacar el resorte y el pistón que tiene adentro la válvula de aire. Ahora sí tendríamos nuestro aerógrafo totalmente desarmado y estaría listo para comenzar a hacerle la limpieza. Ahora con ayuda de nuestro recipiente lo que voy a hacer es agregar reductor o disolvente
para que la pintura que tengan pegadas las piezas se ablande. Ahora lo que voy a hacer sería sumergir todas las piezas en el disolvente para que se empiece a ablandar la pintura. Es muy importante antes de sumergir las piezas haber quitado todos los empaques plásticos que pueda tener nuestro aerógrafo. Vamos a esperar 10 minutos. Una vez ha transcurrido el tiempo, ya la pintura estaría ablandada y vamos a comenzar con la limpieza individual de cada pieza. Comenzamos con el cuerpo del aerógrafo y voy a limpiarlo con la ayuda de una toalla o servilleta de papel para limpiarlo bien y que no se nos raye el cuerpo del aerógrafo. Remojamos nuestra toalla en disolvente y seguimos nuevamente con la limpieza. Ahora, una vez que ya tenemos el exterior del aerógrafo, vamos a limpiarlo internamente. Para esto necesitamos los cepillos y vamos a también a mojarlos en disolvente, haciendo la limpieza profunda de adelante hacia atrás, sacando cualquier impureza y residuo de pintura que tenga nuestro aerógrafo en la parte de adentro. Lo bueno de estos cepillos es que se pueden adecuar a cada pieza del aerógrafo en la parte interna. En este caso también limpio la parte de la entrada del aire para que no haya obstrucciones y el aire fluya adecuadamente. Luego de esto voy a comenzar utilizando los copitos para limpiar todo el disolvente que había quedado en la parte interna del aerógrafo. También los utilizo para la limpieza de la copa, ya que allí es donde suele acumularse más pintura y pegarse en la parte interna de la copa. Estos copitos son muy útiles ya que no nos van a rayar la copa de nuestro aerógrafo. Debemos revisar que no nos haya quedado ninguna partícula de pintura por dentro del aerógrafo. Ahora vamos a comenzar la limpieza de todas las piezas adicionales del aerógrafo con el mismo procedimiento que realizamos al principio, hasta llegar a la boquilla. Es allí donde les voy a mostrar cómo hago la limpieza adecuada de la boquilla. Es aquí donde vamos a hacer la limpieza de la boquilla y para eso es donde debemos utilizar nuestro kit limpia boquillas. Como les comentaba anteriormente, este kit viene muy completo ya que trae varias medidas y grosores para la limpieza de nuestra boquilla. Acá lo que debemos escoger es la más adecuada para despegar la pintura que se ha acumulado en la punta de nuestro tip o boquilla. Si no tienen este kit de limpieza, pueden utilizar una aguja, pero deben tener mucho cuidado al momento de introducirla en la punta de la boquilla, ya que podremos abrir la punta. Entonces miren aquí como ya ha entrado perfectamente, ha salido por la parte de la punta y hacia adelante y hacia atrás vamos a hacer la limpieza. En el caso de que haya pintura en la parte interna, pues va a salir toda por la parte de la punta. De esta manera es como realizamos la limpieza de nuestra boquilla, ya que esta es la pieza más importante de nuestro aerógrafo. Debemos realizar una limpieza muy cuidadosa en esta pieza de nuestro aerógrafo, ya que al ser la parte más importante se debe limpiar correctamente. Una recomendación es nunca intentar meter objetos extraños en la parte de la punta, ya que podemos abrirla y de esta manera se va a dañar y ya no va a funcionar correctamente nuestro aerógrafo. Por último voy a realizar la limpieza de la aguja con la toalla húmeda en el disolvente. Ahora ya tendríamos nuestro aerógrafo listo para comenzar a armarlo. Voy a empezar con esta pieza de la entrada de la válvula de aire. Debemos fijarnos que el empaque quede en la parte interna del aerógrafo.
Ahí ha quedado correctamente. Luego de esto voy a poner el resorte. Y antes de poner la última pieza voy a utilizar el lubricante. Este es aceite 3 en 1 que nos va a ser muy útil para que nuestro aerógrafo funcione adecuadamente. Voy a poner solamente una gota en la parte del resorte. Por último voy a colocar la pieza que sostiene la válvula de aire. Como es una pieza muy pequeña, voy a utilizar los dedos para dar vuelta y que logre encajar bien. Una vez está puesta, voy a utilizar el depilador para terminar de enroscarla. Ya estaría listo y por último le vamos a poner el acople rápido en la entrada de aire. Voy a comenzar ahora con la parte delantera del aerógrafo, empezando a colocar la boquilla. Como esta es una boquilla flotante, va a entrar muy fácilmente y luego de esto voy a poner el cubreboquillas. Esta pieza la coloco con los dedos y no voy a necesitar otra herramienta para seguir apretando. Por último voy a colocar la corona, que es la que cubre nuestra aguja. De esta manera ya tendríamos armada la parte frontal de nuestro aerógrafo. Ahora vamos a armar la parte de atrás, comenzando por el gatillo. Acá algunos gatillos traen una ranura que es la muestra que nos indica hacia qué dirección va a ir puesto nuestro gatillo. Esta ranura debe ir hacia la parte de atrás en el cuerpo del aerógrafo. Antes de colocar el gatillo también voy a adicionar una gota de lubricante en la parte del pistón. Esto lo que va a permitir es que el gatillo suba y baje y no se nos vaya a quedar pegado. Vamos ahora sí a colocarlo en la abertura que tiene el cuerpo del aerógrafo internamente. Esta es una parte complicada ya que debemos asegurarnos de que el pistón entre correctamente. Ahí como ven ya ha quedado puesto y debemos asegurar que el gatillo suba y baja y adelante y hacia atrás no se nos va a salir. Una vez ya tengo puesto el gatillo voy a colocar lo que sería el fuelle. Como se dan cuenta, en la parte delantera el fuelle tiene como una patica. Debemos asegurarnos de que esa patica sobresalga por la ranura y quede detrás del gatillo. Luego de esto voy a colocar lo que es el resorte. Ya que tengo puesto el fuelle y el resorte, también voy a adicionar unas gotas de lubricante, ya que esta es una zona donde se ejerce mucha fricción al momento de accionar el gatillo. Y por último voy a agregar la pieza que sostiene toda la parte interna del aerógrafo. Como dato adicional al momento de agregar esta pieza es que no la aprieten totalmente hasta el fondo, ya que si lo hacen su gatillo va a quedar muy duro. Lo que yo hago y les recomiendo es que lo aflojen un poco y de esa manera su gatillo va a quedar mucho más suave y va a ser mejor al momento de trabajarlo, ya que no nos vamos a cansar del dedo. Espero les sirva este tip y lo tengan en cuenta al momento de armar su aerógrafo para que hagan la prueba. Luego de esto ahora sí voy a colocar la aguja y debemos tener mucho cuidado de no estrellar la punta con ninguna pieza interna del aerógrafo. La voy a introducir hasta la mitad y de la mitad hacia atrás también voy a agregar una gota de lubricante. Para ajustar la aguja lo que voy a hacer es darle un pequeño empujón con el dedo hasta que sientan que la punta ha tocado el final del aerógrafo. No se excedan en fuerza ya que podrían llegar a abrir la punta de la boquilla y dañarla, simplemente hasta donde dé la presión del dedo. Y por último voy a agregar el sujetador. De esta manera ya tendríamos puesta la aguja y toda la parte interna de nuestro aerógrafo. La última pieza que vamos a colocar es el mango. Por último voy a agregar unas cuantas gotas de lubricante justo detrás del gatillo,
ya que esta es una zona de mucha fricción y con la ayuda del lubricante voy a evitar que el gatillo se me desgaste con el tiempo. Bueno amigos, hasta acá nuestro video, espero les haya servido. Si les ha gustado no olvides regálame tu like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.